Dios les bendiga a todos. Hoy quiero compartir en el libro de Salmos, libro de los Salmos, capítulo 51, versículos 10, 11 y 12. Dice la bendita palabra de Dios: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estas fueron palabras del rey David delante de la presencia de Dios. Una vez que David reconocía que había pecado contra Dios porque Dios lo confrontó, Dios le envió a su siervo Natán, profeta Natán, y le dijo: ve donde mi siervo David y háblale. Porque Dios había dado cuenta de que David había cometido un error y que ese error David iba a sufrir las consecuencias. Aunque Dios perdona, siempre la persona va a sufrir las consecuencias de ese error. Y David fue perdonado, David fue restaurado. David, Dios lo tomó nuevamente y lo puso en la posición espiritual en la que él estaba, porque Dios es un Dios de oportunidades. Si tú le fallas al hombre, ya el hombre te tacha, el hombre te quita los privilegios, el hombre enseguida te marca para toda la vida. Pero Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que restaura, restablece. Dios vuelve a poner en la posición. La Biblia dice que Él, cuando tú le pides perdón, Él no tiene en cuenta tus pecados, sino que los toma y los lanza a las profundidades de la mar, y dice que más nunca se acordará de tus pecados. Ese es Dios, Dios de misericordia, porque Él conoce nuestra condición, Él conoce todo lo más íntimo de nosotros y sabe que nosotros somos tan imperfectos, que tenemos debilidades, tenemos imperfecciones en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo siempre nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones, porque hoy tenemos el privilegio de poder ser parte de la familia de Dios, del reino de Dios, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario y porque su Espíritu Santo está allí para ayudarnos. David en estos momentos le decía: Señor Dios mío, estoy arrepentido, por favor. Estas palabras que nacieron en el corazón de David, que fueron tan sensibles delante de Dios, que David le dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. David se sentía tan sucio que David no se sentía digno de estar delante de la presencia de Dios. David reconoció tan íntimamente que necesitaba una intervención directa de Dios para ser nuevamente restaurado y restablecido. David en estos momentos le pidió: Dios mío, renueva un espíritu recto dentro de mí. La necesidad que nació en David después de haber pecado contra Dios y después de haber sido confrontado por el mismo Dios a través del profeta Natán, y que en esa intimidad David decía: Señor, no quiero ser igual.
Quiero que tú me ayudes porque el único que ayuda en este tipo de situaciones es Dios. David le dice, Señor, no me deseches delante de ti. David le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David reconoce que sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu de Dios, es imposible que el hombre vuelva a ser restaurado. Es imposible que el hombre vuelva a estar delante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que te lleva a la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que intercede por ti en la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el único ser que te puede ayudar a estar en pie delante de la presencia de Dios. Porque el hombre por su propia fuerza no puede. La imperfección del hombre, la maldad que hay en el corazón del hombre, no le permite estar delante de Dios. El Espíritu Santo, que es santo, que es sublime, que es maravilloso, es el único que te puede ayudar y me puede ayudar a que hallemos gracia delante de Dios. Por eso aquella persona que cree que pueda hacer algo sin la ayuda del Espíritu Santo está equivocada enormemente, porque sin la ayuda del Espíritu de Dios no podemos hacer nada. No puede vivir un hombre de Dios, un hijo de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo. La iglesia del Señor no puede vivir sin la presencia del Espíritu Santo. El hombre no puede dirigir la obra de Dios sin la presencia del Espíritu Santo. Un hombre no puede guiar al pueblo de Dios si no es por el Espíritu Santo. David sintió que sin la presencia del Espíritu Santo en su vida, él no podía ser capaz de dirigir al pueblo de Israel, poder reinar, vivir delante de la presencia de Dios. David era un músico reconocido, con tremenda unción. La Biblia señala que cuando David tocaba el arpa, cuando Saúl era atormentado por un espíritu, dice que cuando él tocaba el arpa, el espíritu inmundo se alejaba de Saúl. Mire la unción, el poder que David tenía. Y David necesitaba nuevamente restablecer esa unción, ese poder, ese mover del espíritu, tener un corazón conforme al de Dios, ser restaurado. Ahora no sé qué tipo de necesidad tengas tú. No importa el pecado, no importa el error que hayas cometido. Solamente es que tú abras tu corazón y le digas, Señor, necesito más de ti. Crea en mí, oh Dios. Sea sincero con Dios. Seamos sinceros con Dios y decirle, Señor, te necesito, sin ti no puedo vivir. Que me falte todo menos tu presencia. Porque ciertamente tú no puedes tener para comer, tú no puedes tener para tomar agua, tú no puedes tener para vestirte. Pero que te falte la presencia de Dios. Si es lo único que te puede ayudar en todo. La Biblia dice, busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo primero? La presencia de Dios en nuestras vidas. A veces descuidamos la presencia de Dios por estar sumergidos en cosas que no debemos. A veces descuidamos la presencia de Dios
por estar pensando en cosas que no debemos, por involucrarnos en planes que no debemos. A veces descuidamos la presencia de Dios porque no tenemos en cuenta lo que el Espíritu Santo dice hoy a la iglesia. El Espíritu Santo hoy habla, Él siempre ha hablado. Él siempre ha estado en comunicación desde el inicio de la creación. Génesis 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Aún en la creación estuvo presente el Espíritu Santo, y todo el tiempo ha estado presente el Espíritu Santo. Y más en este tiempo de la gracia, porque el mismo Señor dijo antes de partir a ser ascendido al cielo, le dijo a sus discípulos, os enviaré al Espíritu, al Consolador. Antes que el Señor subiera, había dado la promesa del Espíritu Santo y que Él rogaría al Padre para que lo enviara al Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda la verdad. Necesitamos hoy al Espíritu Santo. Necesitamos hoy la presencia de Dios. Si la hemos abandonado, si la hemos descuidado, es hora de decirle, Señor, ayúdame, necesito más de ti. Tú no puedes vivir en tiempos de conflictos, en tiempos de pandemia, en tiempos malos, sin la presencia de Dios. Tú no puedes vivir sin la presencia de Dios. El mundo tal vez, porque el mundo no conoce al Espíritu Santo, ni tampoco le puede recibir. Pero aquellos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestros corazones, y si tú no lo has aceptado, es hora que le digas, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador para que pueda experimentar la presencia del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo llega a la persona, a aquel corazón que ha aceptado a Cristo, que le ha abierto las puertas al Señor Jesucristo. Por eso la invitación hoy es que vengamos ante Dios y seamos sinceros con el Altísimo, que si hemos cometido pecado, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de oportunidades. A través de la palabra podemos ver que Dios le dio oportunidades. Aún la misma palabra dice, si el justo pecare 7 veces, 7 veces Jehová lo levantará. No importa las veces que caigas, no importa. Dios es un Dios amplio en perdonar, dice la palabra. David experimentó muchas veces la misericordia de Dios. Sus hijos experimentaron la misericordia de Dios. Muchos en su generación experimentaron de esa presencia misericordiosa de Dios. El mismo Dios, Jehová de los ejércitos, le dice a Moisés. Mire lo que dice Éxodo 34, versículo 5 en adelante. Le dice Jehová a Moisés. Mire, verso 5 del capítulo 34 de Éxodo. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés. ¿Y qué hacía Dios? Dice, proclamando el nombre de Jehová. Dios no puede proclamar a otro ser sino a sí mismo, porque Él es superior, el único. Nosotros
como hay alguien superior a nosotros, proclamamos al que es superior. Pero ¿quién es superior a Dios? Solamente Él. ¿A quién debe proclamar Dios? A sí mismo. Y el mismo Dios se proclama. Verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, delante de Moisés, proclamó, el mismo Dios proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que Dios es misericordioso, y David sabía que Dios era misericordioso, porque ya David había tenido comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, tú sabes y conoces quién es Dios, porque Dios se te revela y podemos conocerle cada día más a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela a Dios, nos revela a Cristo. Es interesante saber todo esto, porque a veces ignoramos quién es Dios. A veces ignoramos lo amplio que es Dios en misericordia. Y a veces nos ahogamos en nuestros propios errores, en nuestra propia maldad, y pensamos que Dios no va a tener misericordia, que Dios no va a perdonar nuestro pecado. La Biblia señala que el único pecado que Dios no perdona, sí, hay un pecado que Dios no perdona, ni en esta vida ni en la otra. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no perdona. Tú puedes pecar contra Dios, pecar contra el Hijo, pecar contra tu propio cuerpo, pecar contra tu prójimo, pero nunca pecar contra el Espíritu Santo, porque no tienes perdón. Por eso nadie puede vivir sin el Espíritu Santo. Es una necesidad vital que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, esté en la iglesia. La iglesia no puede subsistir sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede ascender al reino de los cielos. La iglesia no puede estar preparada si no es por el Espíritu Santo. Nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, no podemos andar en la tierra independiente sin el Espíritu Santo. Hay mucha gente predicando sin el Espíritu. Hay mucha gente ministrando sin el Espíritu. Hay mucha gente cantando sin el Espíritu. Solamente se muestran a ellos mismos. Aquí estoy. Yo soy el predicador. Yo soy el cantante. Yo soy el adorador. Yo soy esto. Yo soy. Pero David no quería eso. David necesitaba, nosotros necesitamos al Espíritu Santo hoy. No podemos andar independientes sin el Espíritu. Por eso Dios nos llama hoy y nos dice: sin mi Espíritu no puedes andar, no puedes caminar, no puedes predicar, no puedes orar por los enfermos, no puedes dirigir. En la Biblia encontramos siervos de Dios, aún en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, siervos de Dios, que para profetizar, para predicar, para llevar la palabra de Dios, para hacerlo más pequeño, debía tener la intervención del Espíritu Santo. Felipe
El evangelista en Hechos era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Los apóstoles, el resto de los apóstoles eran guiados. El Espíritu Santo dirigía a la iglesia. La pregunta de hoy es, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo, que es el dueño de la obra, que es el dueño de nuestras vidas, nos esté guiando hoy? Es momento de reflexionar. No podemos tener un corazón nuevo, un espíritu recto. No podemos tener el gozo de la salvación del Señor en nuestras vidas si no tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el todo. El Espíritu Santo te vivifica, te restaura, te restablece. El Espíritu Santo te posiciona, el Espíritu Santo te da autoridad, poder, dominio propio. El Espíritu Santo te llena del fruto de Él. El Espíritu Santo, sin Él no podemos. ¿Cómo podemos predicar sin el Espíritu? El Espíritu Santo le decía a Felipe, Felipe, es necesario que desciendas a tal lugar y prediques. Y es allí cuando Felipe se movía y predicaba. Una vez ciertos apóstoles querían predicar en tal parte y el Espíritu Santo, no me vayan a predicar allá, mejor váyanse para tal lugar. Sí, hasta predicar necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él conoce la necesidad de la otra persona. Él sabe qué necesita su iglesia, qué necesita su pueblo. Tú no sabes nada, yo no sé nada. Por eso cuando tú vas a cantar necesitas, Señor, ¿qué quieres que yo cante? ¿Cómo quieres tú que yo adore? Necesitamos entrar nuevamente a ese concepto, a esa vida, a esa relación con el Espíritu Santo, de que Él nos indique cómo debemos orar, cómo debemos predicar, qué debemos predicar. No es predicar por predicar, porque estamos predicando en la palabra de Dios. No es cantar por cantar, porque le estamos cantando es al Señor. Y necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué sabe? Él sabe qué es lo que le agrada a Dios. El Espíritu Santo te indica qué es lo que debes decir, porque Él sabe qué es lo que Dios quiere decir. El Espíritu Santo conoce todo lo de Dios. Y si queremos ser usados por Dios, queremos hablar lo que Dios quiere que hablemos, necesitamos el Espíritu Santo. Por eso David le decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que sin el Espíritu Santo no hay nada. ¿De qué vale una reunión de 20, 50, 100 personas en un lugar si no está el Espíritu Santo de Dios? Si no le damos la importancia al Espíritu Santo de Dios, en vano trabajamos. Si Dios no está involucrado en el crecimiento, si Dios no está involucrado en tu vida, si Dios no está involucrado en tu familia, si Dios no está involucrado en el ministerio, si Dios no está involucrado en la predicación que vas a predicar, si Dios no está involucrado en la adoración, en la alabanza que le vas a dar a Dios, si el Espíritu Santo no está involucrado en la obra de Dios, en vano trabajamos. La Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velaría la guardia. Si Dios está fuera de nuestros planes como cristianos, si Dios está fuera de nuestros planes familiares, si Dios está fuera de los planes y propósitos que nosotros tengamos, si nuestros planes, si nuestros propósitos son superiores, los hacemos superiores al plan y propósito y a la presencia del Espíritu Santo,
estamos graves. Necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hay que descuidarlo, porque Él es el que sostiene la vida de la persona. Él es el que sostiene todo. El Señor lo envió para eso. Y nosotros no podemos trabajar sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy la invitación que nos hace la palabra de Dios es que reconozcamos que sin la presencia del Espíritu Santo es imposible agradar a Dios. David hubo un momento que la descuidó por estar de ocio en el balcón del palacio y mirar lo que no debía mirar, desear lo que no debía desear. Por eso debemos aprender a mirar no con nuestros ojos, porque nuestros ojos se equivocan. Debemos aprender a mirar, decirle, Espíritu Santo, enséñame a mirar con tus ojos, sentir, desear con tu corazón. Y veremos que Dios nos va a decir, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo misericordia, complacencia, así como dijo del Señor Jesús. Sí, Dios se puede agradar de ti. Y Dios quiere hacer eso, agradarse de nosotros. Pero el único camino es el Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos presenta ante Dios como obreros aprobados. Nos hace acepto delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Cuando entendamos el papel, la importancia, el propósito, el plan del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de nuestro hogar, en la vida del ministerio, en la vida nuestra, vamos a comprender muchas cosas. Démosle lugar al Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta palabra sea de gran bendición para nosotros. Amén.